Bueno, como dijimos en el video anterior, habíamos dicho que el triángulo que quedaba formado en la circunferencia trigonométrica, este segmentito que teníamos acá se llamaba coseno y este segmentito que teníamos acá quedaba llamado seno. Eso es importante, recuerden que cualquier proyección, en este caso el coseno, y esta proyección va a ser el seno. Bueno, y lo otro que recordamos que eran grados sexagesimales y el radio es 1, o sea que esto vale 1. Si yo tengo un triángulo rectángulo, si esto yo lo paso en limpio, este es el coseno de alfa, ¿sí? Porque recordamos que este es un ángulo alfa, como lo teníamos acá. Este es el seno de alfa y esto es 1. Entonces, dijimos que si yo a este triángulo rectángulo, que en segundo año lo vimos, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? Al coseno al cuadrado más, perdón, el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, la hipotenusa, ¿quién es? Es, en este caso, si tenemos que el triángulo rectángulo nos queda formado acá, esta era la hipotenusa, este era un cateto y este era el otro cateto. Entonces, si volvemos al teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? 1. Entonces, quedaría 1 elevado al cuadrado igual a ¿qué? ¿Un cateto quién es? Es el seno, entonces va a ser seno de alfa elevado al cuadrado, más ¿quién? El coseno, el otro cateto, perdón, no coseno, es cateto al cuadrado, quería el coseno. Fíjense que acá 1 al cuadrado es 1, y fíjense que esta simbología seno al cuadrado, eso me quedaría como seno cuadrado de alfa. Eso es lo mismo que escribirlo así que escribirlo así. Más, ¿quién? El coseno al cuadrado me quedaría coseno cuadrado de alfa. Y esto que me quedó acá es la famosa identidad trigonométrica. Esto que nos queda acá se llama identidad trigonométrica. Identidad trigonométrica, algunos dicen identidad trigonométrica fundamental, ¿sí? Y de acá vamos a otro video, este es un video cortito. ¿Por qué? Porque lo único que estoy diciendo de dónde aparece esta fórmula y ya de acá se van a empezar a derivar muchísimas fórmulas. Por ejemplo, otra cosa importante que también lo podemos anotar ahora mismo, que la tangente de alfa era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nosotros recordamos, si este es el ángulo, ¿este quién era? El cateto opuesto y este quién era? Cateto adyacente. Bien, entonces si yo reemplazo en esta fórmula la tangente del ángulo alfa, que va igual a ¿qué? El cateto opuesto, ¿quién es? El seno de alfa. ¿Y el cateto adyacente quién es? El coseno de alfa. Y de acá se desprende otra fórmula que también vamos a utilizar mucho, que es la tangente de alfa igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Bien, recordamos entonces, todo se desprende de ¿dónde fundamentalmente? De esta figura que nos quedó formada acá. Entonces, recordamos, seno, coseno y 1. Saco este triángulo que tengo acá formado en el círculo trigonométrico y lo pasé acá. Fíjense que me queda un triángulo rectángulo, que este va a ser el seno, este va a ser el coseno y esto es 1. Si aplico específicamente el teorema de Pitágoras, dice la hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Entonces, la hipotenusa, dijimos, es 1. El cateto, ¿quién es? Uno de ellos es el seno y el otro cateto, ¿quién es? El coseno. Entonces me queda el seno al cuadrado, el seno de alfa elevado al cuadrado, más coseno de alfa elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, y esto dijimos recién que es lo mismo que escribirlo de esta forma. Y el coseno al cuadrado me queda como coseno cuadrado de alfa. Ahora bien, hay otra fórmula, como dijimos recién también, que está el tangente de alfa, que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto lo vimos mucho tiempo atrás.
Entonces la tangente de alfa sería, ¿quién es el cateto opuesto de este triángulo? Es el seno. ¿Y quién es el cateto adyacente? El coseno. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Que la tangente de alfa, el cateto opuesto, ¿quién es? El seno. ¿Y el cateto adyacente quién es? El coseno. Entonces, la tangente de alfa igual a ¿qué? A seno sobre coseno. Bueno, estas son dos fórmulas entonces que vamos a tener que tener muy en cuenta al momento de empezar nuestra nueva etapa de identidad trigonométrica.